Hola amigos de YouTube, explicaremos brevemente todo acerca de Excel. Microsoft Excel es una aplicación distribuida por Microsoft Office para hojas de cálculo. Este programa es desarrollado y distribuido por Microsoft y es utilizado normalmente en tareas financieras y contables. Introducción, elementos de Excel. Iniciar Excel 2013. Para iniciar Excel, estando en la pantalla de inicio, nos vamos a la parte inferior derecha, le damos clic en buscar, escribimos Excel o Microsoft Excel y le damos clic en el icono. La pantalla inicial. Al iniciar Excel aparece una pantalla inicial como esta. Si abrimos un libro en blanco, cliqueando sobre la primera opción del menú de la derecha, se nos mostrará una hoja de cálculo. La ficha de archivo contiene elementos como información, imprimir, abrir o guardar como. Al situar el cursor sobre las operaciones de este tipo, observarás que tienen un efecto verde oscuro. Si hacemos clic en ellas, se nos mostrará un panel justo a la derecha con más opciones, ocupando toda la superficie de la ventana Excel. Las barras. La barra del título contiene el nombre del documento sobre el que se está trabajando. Cuando creamos un libro nuevo, se le asigna el nombre provisional Libro 1, hasta que lo guardemos y le demos el nombre que queramos. En el extremo de la derecha están los botones para minimizar, maximizar y cerrar. La barra de acceso rápido. La barra de acceso rápido contiene las opciones más habituales de Excel como guardar, deshacer o rehacer. Esta barra puede personalizarse para añadir todos los botones que quieras. Para ello, desplegaremos la opción Personalizar barra de herramientas de acceso rápido haciendo clic sobre el pequeño icono con forma de flecha negra hacia abajo, situado a la derecha de los botones que describíamos anteriormente. La cinta de opciones. La cinta de opciones es uno de los elementos más importantes de Excel, ya que contiene todas las opciones del programa organizadas en pestañas. Al pulsar sobre una pestaña, accedemos a la ficha. Las fichas principalmente son Inicio, Insertar, Diseño de página, Fórmulas, Datos, Revisar y Vista. En ellas se encuentran los distintos botones con las opciones disponibles. La barra de fórmulas nos muestra el contenido de la celda activa, es decir, la casilla donde estamos situados. Cuando vayamos a modificar el contenido de la celda, dicha barra variará ligeramente, pero esto lo estudiaremos más adelante. La barra de etiquetas permite movernos por las distintas hojas del libro de trabajo. Las barras de desplazamiento permiten movernos a lo largo y ancho de la hoja de forma rápida y sencilla. Simplemente hay que desplazar la barra arrastrándola con el ratón o hacer clic en los triángulos. La barra de estado indica en qué estado se encuentra el documento abierto y posee herramientas para realizar zoom sobre las hojas de trabajo, desplazando el marcador o pulsando los botones más y menos. También dispone de 3 botones para cambiar rápidamente de vista. Profundizaremos en las vistas. Empezando a trabajar con Excel. Movimiento rápido en la hoja. Nuestra hoja la mayoría de las veces ocupará mayor número de celdas que las visibles en el área de la pantalla y es necesario moverse por el documento rápidamente. Cuando no está abierto ningún menú, las teclas activas para poder desplazarse a través de la hoja son las que se muestran en la pantalla. Introducir datos. En cada una de las celdas de la hoja es posible introducir textos, números o fórmulas.
En todos los casos, los pasos a seguir serán los siguientes. Situar el cursor sobre la celda donde se van a introducir los datos y teclear los datos que desees introducir. Aparecerán en dos lugares, en la celda activa y en la barra de fórmulas, como puedes observar en la pantalla. Para introducir el valor de la celda puedes utilizar cualquiera de los tres métodos que te explicaremos a continuación. El intro. Se valida el valor introducido en la celda y además la celda activa pasa a ser la que se encuentra justo por debajo. Teclas en movimiento. Se valida el valor introducido en la celda y además la celda activa cambiará dependiendo de la flecha pulsada. Cuadro de aceptación. Es el botón de la barra de fórmulas. Al hacer clic sobre él se valida el valor para introducirlo en la celda, pero la celda activa seguirá siendo la misma. 1-0. No. Se puede modificar el contenido de una celda al mismo tiempo que se está escribiendo o más tarde después de la introducción, mediante la opción Modificar datos. La barra de estado cambiará de listo a modificar. En la barra de fórmulas aparecerá el punto de inserción o cursor al final de la misma. Ahora es cuando podemos empezar a modificar la información. Tipos de datos. Valores constantes, es decir, un dato que se introduce directamente en una celda. Puede ser un número, una fecha u hora o un texto. Fórmulas, es decir, una secuencia formada por valores constantes, referencias a otras celdas, nombres, funciones u operaciones. Es una técnica básica para el análisis de datos. Operaciones con archivos. Guardar un libro de trabajo. Existen dos formas de guardar un libro de trabajo: guardar como y guardar. Guardar como es cuando se guarda un archivo por primera vez o se guarda una copia de uno existente. Y guardar es cuando guardamos los cambios que haya podido sufrir un archivo sobreescribiendo. Para almacenar el archivo asignándole un nombre, haz clic en el menú Archivo y elige la opción Guardar como. Y para guardar los cambios realizados sobre un archivo se selecciona la opción Guardar del menú Archivo o bien haz clic sobre el botón Guardar de la barra de acceso rápido. También puedes utilizar la combinación de teclas CTRL más 100. Cerrar un libro de trabajo. La operación de salir de un documento recibe el nombre de cierre de documento. Se puede cerrar un documento de varias formas. Una de ellas consiste en utilizar el menú Archivo, selecciona el menú Archivo y elige la opción Cerrar. Empezar un nuevo libro de trabajo. Para empezar a crear un nuevo libro de trabajo, deberás seguir los siguientes pasos. Selecciona el menú Archivo y elige la opción Nuevo, o bien utiliza la combinación de teclas CTRL más U. Abrir un libro de trabajo ya existente. Para abrir un archivo ya existente, la opción Abrir del menú Archivo. Por defecto tendremos seleccionada la opción Libros recientes, que nos muestra en el menú de la derecha una lista de documentos abiertos anteriormente. Manipulando celdas. Selección de celdas. Selección de una celda. Solo tienes que hacer clic sobre ella. Para la selección de un rango de celdas, se debe pulsar el botón izquierdo del ratón en la primera celda seleccionada y mantener pulsado el botón del ratón mientras se arrastra hasta la última celda a seleccionar. Después, soltarlo y verás cómo las celdas seleccionadas aparecen con un marco alrededor y cambian de color. Para la selección de una columna, hacer clic en el identificativo superior de la columna a seleccionar. Para la selección de una fila, hacer clic en el identificativo izquierdo de la fila. Para la selección de una hoja entera,
Hacer clic sobre el botón superior izquierdo de la hoja situado entre el indicativo de la columna A y el de la fila 1, o pulsar la combinación de teclas CTRL más C. Añadir a una selección. Este tipo de selección se puede aplicar con celdas, columnas o filas. Por ejemplo, podemos seleccionar una fila o añadir una nueva fila a la selección haciendo clic sobre el indicador de la fila, manteniendo pulsada la tecla CTRL. Este tipo de selección se puede aplicar con celdas, columnas o filas. Amplificar o reducir una selección. Si queremos ampliar o reducir una selección ya realizada, siempre que la selección sea de celdas contiguas, realizar los siguientes pasos. Manteniendo pulsada la tecla mayúscula, hacer clic donde queramos que termine la selección. Copiar celdas utilizando el ratón. En este caso, escribimos un texto cualquiera. Seleccionamos la celda, le damos clic derecho, nos vamos a la opción copiar y luego nos vamos a la celda en donde queremos copiar el texto. Damos clic derecho y nos vamos a las opciones de pegado y pegamos. Ahora vamos a aprender a mover celdas utilizando el ratón. Para esto se debe seleccionar las celdas a mover. Situarse sobre un borde de la selección. El puntero del ratón se convertirá en una flecha blanca apuntando hacia la izquierda y una cruz de 4 puntas. Pulsar el botón del ratón y manteniéndolo pulsado, arrastrarlo hasta donde quieres mover el rango. Observa cómo aparece un recuadro que nos indica dónde se situará el rango en caso de soltar el botón del ratón. Suelta el botón del ratón cuando hayas llegado a donde quieres dejar las celdas. Borrar celdas. Para ello debes seleccionar la celda o rango de celdas a borrar y a continuación ir a la pantalla inicio. Escoger la opción borrar. Entonces aparecerá otro submenú. Seleccionar una de las opciones disponibles. Datos. Ya hemos visto que Excel se utiliza principalmente para introducir datos. Un modelo de datos es un método para integrar datos de varias tablas y generar un origen de datos relacional en un libro de Excel. Eliminar filas duplicadas. Para eliminar filas duplicadas, cuando trabajamos con un gran volumen de información o recopilamos datos desde varios orígenes diferentes, aparecen en nuestro libro de trabajo filas idénticas. Por ejemplo, si disponemos de un listado de estudiantes y queremos saber la media de edad, el cálculo se verá comprometido en caso de que un mismo estudiante apareciese varias. Para eliminar filas duplicadas dentro de una tabla de Excel, comenzamos por seleccionar cualquiera de las celdas de la tabla y posteriormente pulsamos en el comando quitar duplicadas y se encuentra en la ficha contextual de diseño dentro del grupo de herramientas. Este cuadro mostrará todas las columnas de la tabla y de las cuales podremos seleccionar aquellos que deseamos utilizar en la comparación. Generalmente dejaremos seleccionadas todas las columnas, ya que en una fila duplicada es aquella que tiene los mismos datos para cada columna. Sin embargo, recuerda que es posible hacer una comparación de filas utilizando solo algunas de las columnas de la tabla. Finalmente, al pulsar el botón Aceptar, se mostrará un mensaje indicando el número de filas duplicadas que Excel ha encontrado en la tabla. Validación de datos. Para aplicar una validación de datos, se selecciona una celda. Nos vamos a la barra de opciones, le damos clic en datos
y validación de datos. Nos aparece un cuadro de diálogo, validación de datos, como el que vemos en la imagen, donde podemos elegir varios tipos de validaciones, como número entero, decimal, lista, fecha, hora, longitud de texto y personalizada. Le vamos a dar en número entero. Escribimos los parámetros de máximo y mínimo. Le damos en aceptar. Excel solo permitirá números enteros en esta celda. Si el usuario intenta escribir un número decimal, aparecerá un mensaje de error. Con esto vemos cómo se realiza una validación de datos. Funciones. Vamos a realizar algunos tipos de funciones. Para ello se siguen los siguientes pasos. Si la función va desde el comienzo, se pone el signo igual, seguido de la función que queremos realizar, en este caso suma. ¿Por qué pasó eso? Y ahora, ¿qué hacemos? ¿Lo guardo ese? Guárdalo y de ahí lo editamos como funciones. Es al guardar. ¿Por qué? Tranquilo, ya, ¿qué importa? Guárdalo. Está grabando. Funciones. Vamos a realizar algunos tipos de funciones. Para ello se siguen los siguientes pasos. Primero, se coloca el signo igual en una celda, seguido de la función que deseamos utilizar, en este caso suma. Los argumentos de entrada siempre van entre paréntesis. Ejemplo, podemos seleccionar la celda B3, seguido de una coma, y también la celda B4. Cerramos paréntesis, le damos en Enter y nos aparece la suma automáticamente. En la pestaña Inicio o en las fórmulas encontradas en el botón de autosuma, el botón de autosuma que nos permite realizar la suma de forma más rápida. Primeramente seleccionamos las celdas y le damos en autosuma, seleccionamos en este caso promedio y automáticamente nos aparece. Formato de celdas. Continuamos con el mismo ejemplo. En la pestaña Inicio, en la opción Fuente, podemos cambiar la apariencia de los datos de una hoja de cálculo, cambiando la fuente, el tamaño de letra, el color de los datos de una celda. Seleccionamos las celdas y le vamos a dar en el cambio de letra. Le damos en Arial, reducimos el tamaño de letra y le vamos a poner un color rojo. Ahora vamos a cambiar los estilos. Le vamos a poner vamos a cambiar el tipo de letra. Le vamos a dar Control más N y activamos, y se activa el botón de negrita. Se desactiva o se activa. Para activar o desactivar el botón cursiva, que lo tenemos también en la barra de inicio, le podemos dar Control más K. Se activa y se desactiva. Asimismo, la opción subrayado, Control más S. Cambios de estructura. Alto de fila. Excel 2013 ajusta automáticamente la altura de una fila dependiendo del tipo de letra más grande utilizado en esta fila. Si deseamos modificar la altura de alguna fila, podemos utilizar dos métodos. El primer método consiste en utilizar el menú. Para ello seguiremos los siguientes pasos.
Seleccionamos las filas que queremos modificar la altura. Para ello, tenemos que seleccionar en este caso, 2 filas. Vamos al menú de formato de celdas, le damos en alto de fila y, por ejemplo, le pondremos una altura de 23 y se modifican las filas automáticamente. El segundo método consiste en utilizar el ratón. Para ello, colocaremos el puntero del ratón en la línea situada debajo de la fila que deseas modificar, en la cabecera de la fila. El puntero del ratón adopta una forma de flecha de 2 puntas. Mantenemos pulsado el botón del ratón y arrastrar la línea a la nueva posición. Conforme movemos el ratón, la altura de la fila cambia. Al final, soltar el botón del ratón. Ahora vamos a autoajustar las filas. El primer método consiste en utilizar el menú. Para ello, seleccionamos las filas que deseamos autoajustar. Vamos a la opción autoajustar, alto de fila y se ajusta automáticamente. El segundo método consiste en situar sobre la línea divisoria por debajo de la fila que desea modificar en la cabecera de la fila y darle 2 clics sobre la fila. Le damos doble clic y se autoajusta la fila. Este método es mucho más rápido. Insertar y eliminar elementos. Vamos a insertar filas en una hoja. Primero seleccionamos la fila que queremos y vamos a la opción en la pestaña inicio, en la opción celdas, a insertar. Insertar celda. Aparece una opción, un cuadro donde nos dice desplazar celdas hacia abajo. Le damos a aceptar y automáticamente vemos cómo se desplazó una fila. Todas las filas por debajo de la nueva bajarán una posición. Ahora vamos a insertar columnas en una hoja. Seleccionamos la columna, le damos en celdas e insertar columnas de hoja. Nos aparece ahora que automáticamente se desplazó una columna hacia la derecha. Para insertar celdas en una hoja, seleccionamos ciertas celdas, nos vamos a la opción celdas de la pestaña inicio, le damos en insertar, en la opción que dice insertar celdas. Vemos que nos aparece el cuadro insertar y nos salen varias opciones y que podemos alternar según nuestro criterio, pero en este caso vamos a darle en el primero. Vemos que se desplazó una columna hacia la derecha. Ahora vamos a hacer insertar hojas en un libro de trabajo. El número de hojas puede variar de 1 a 255 hojas. Para añadir una hoja seguiremos los siguientes pasos. Nos situamos en la hoja posterior a nuestra nueva hoja. En la opción celdas de la pestaña inicio le damos insertar hoja y vemos cómo automáticamente se produjo una nueva hoja en la parte inferior del eje. Otra forma de hacer esto es dándole clic en este símbolo más que aparece en la parte inferior del eje. Vemos cómo se van creando nuevas hojas de cálculo. Eliminar filas y columnas de una hoja. Para eliminar filas y columnas de una hoja vamos a seleccionar la fila. Primeramente vamos a ir a eliminar filas de la hoja y vemos cómo se borró automáticamente la fila. Vamos a hacer ahora el proceso con las columnas. Seleccionamos la columna, nos vamos a eliminar y le damos eliminar columnas de hoja. Vemos cómo se eliminaron las columnas hacia la izquierda.
Ahora vamos a eliminar celdas de una hoja. Seleccionamos la celda, nos vamos a la opción celdas de la pestaña inicio, le damos a eliminar. En esta opción que dice eliminar celdas y nos aparece este cuadro, le damos a aceptar y vemos que se borró automáticamente. Ahora para eliminar una hoja de cálculo nos vamos a la misma opción eliminar hoja, le damos a eliminar, aceptar y vemos cómo se eliminó la hoja. Corrección ortográfica. Vamos a configurar la autocorrección. Esta herramienta nos permite corregir automáticamente errores habituales de la escritura. Vamos a situarnos en el menú archivo. Nos va a aparecer una lista, le vamos a dar en opciones y aparece un cuadro donde vamos a darle en revisión. Luego le vamos a dar clic en opciones de autocorrección. Nos aparece otro cuadro donde nos sale varias opciones para configurar la autocorrección. En el cuadro reemplazar el error frecuente que deseamos que se corrija automáticamente, vamos a escribirlo. Y en la opción que dice con, vamos a colocar la palabra que es correcta. En este caso podemos seleccionar una de estas. Le vamos a dar en aceptar y así es como se hace una autocorrección. Cuando hayamos terminado de configurar, vamos a darle clic en el botón aceptar y los cambios se harán al cerrar el cuadro de diálogo. Impresión. Cuando tengamos terminado nuestra hoja de cálculo en Excel, nos vamos a la opción archivo, donde dice imprimir. Vemos cómo va a ser la impresión de nuestra hoja. Podemos irnos a configurar página. Nos aparecen varias opciones, como es la página, que nos permite cambiar la posición de la hoja, horizontal o vertical, ajustar la escala, y así también nos permite ver el tamaño del papel. En los márgenes también puede ser horizontal o verticalmente. En el encabezado nos permite establecer diálogos o palabras en la parte superior o inferior de nuestra hoja. Por último, en hoja vemos cómo va a ser el área de impresión, el repetir las filas en un extremo superior, en las columnas a la izquierda. Al finalizar todo esto, nuestras opciones, vamos a darle en aceptar y luego en imprimir. Gráficos. Para realizar un gráfico debemos seleccionar nuestros datos. Nos vamos a la opción insertar de la barra, nos vamos donde dice gráficos recomendados, vemos que aparecen unos cuantos, pero nos vamos a dar en todos los gráficos y nos aparecen una serie de gráficos que son columna, línea, circular, gráfico de barra, área, dispersión, cotizaciones, superficie, radial, cuadro combinado. Podemos darle en cualquiera, en este caso vamos a darle en columna. Seleccionamos y le damos en aceptar. Vemos cómo se aparece el gráfico. Aparece en la parte superior el título del gráfico, que lo podemos cambiar. Asimismo podemos colocar otros datos y eso fue todo lo relacionado con gráfico. Además podemos cambiar los colores en esta opción, estilos de diseño, podemos cambiarlo, podemos ponerlo azul, anaranjado, o también podemos cambiar el estilo del gráfico. Hay varias opciones, podemos darle en cualquiera. Asimismo podemos mover el gráfico como nos sea conveniente. Podemos ponerlo en una hoja o en una hoja nueva y vamos a ver cómo aparece en otra hoja. Tablas de Excel. Vamos a crear una tabla, pero para esto tenemos que seguir los siguientes pasos. Número 1, vamos a seleccionar el rango de celdas, ya sea con datos o vacía, que queremos incluir en la lista. Paso número 2, vamos a seleccionar tabla en la pestaña Insertar.
Al seleccionar la pestaña insertar va a salir muchas opciones, de las cuales vamos a elegir tabla. Aparecerá a continuación el cuadro de diálogo crear tabla. Posteriormente le damos clic en aceptar y nos salió nuestra tabla. Una tabla en Excel es un conjunto de datos organizados en filas o registros en la que la primera fila contiene las cabeceras de las columnas, los nombres de los campos, y las demás filas contienen los datos almacenados. Es como una tabla de base de datos. De hecho, también se denomina listas de base de datos. Cada fila es un registro de entrada, por tanto, podemos comprender como máximo una lista con 255 campos. Las tablas son muy útiles porque además de almacenar información, incluyen una serie de operaciones que permiten analizar y distribuir estos datos de una forma muy cómoda. Macros. Vamos a crear un macro automáticamente. La forma más fácil e intuitiva de crear macros es crear mediante el grabado de macros del que dispone Excel. Este grabador de macros te permite grabar las acciones deseadas que posteriormente son traducidos a instrucciones en VBA, las cuales podemos modificar si tenemos conocimiento de programación. Para grabar un macro debemos acceder a la pestaña Vista, desplegar el submenú Macros y dentro de este submenú seleccionar la opción Grabar macros. Al seleccionar la opción Grabar macro, lo primero que veremos es un cuadro de diálogo con nombre Grabar macro, donde podemos darle el nombre. No está permitido insertar espacios en blanco, así que lo dejaremos como está, macro 2, y ponemos clic en aceptar. Al terminar de grabar los macros, procedemos a ir a la opción macros nuevamente y ponemos detener grabación.